Buenas tardes. Bendita Trinidad. Amén. Mateo 28:19, lo habíamos leído la semana pasada, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos. Dios Todopoderoso y digno de temer, nuevamente, permíteme hablar lo correcto e instrúyenos para alcanzar conocimiento y sabiduría con toda humildad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el jueves pasado se me permitió presentar un conjunto de herramientas que pueden ser adecuadas para un estudio bíblico, y las usamos para tratar de responder a dos preguntas, las cuales voy a vamos a repasar a continuación. ¿Adoramos a tres dioses? No. Creemos en un solo Dios, como lo declara la Escritura. ¿Qué significa la Trinidad? Es la cualidad de ser en tres, según la etimología, y según la Iglesia y el Nuevo Testamento, las Escrituras, es la doctrina de que Dios es uno en esencia y subsiste en tres personas. Ok. Además, aprendimos lo que era la revelación progresiva, y también vimos una objeción a esta doctrina que podría dejarla sin validez si es que no tuviéramos en cuenta el Nuevo Testamento. Ok, hoy es jueves de estudio bíblico y oración después, y quiero empezar haciendo una adición aclarativa antes de entrar de lleno a lo que es nuestra época, que viene marcada por la venida de Jesús a nuestro territorio, a la tierra. Pregunta: ¿por qué los judíos no aceptan la doctrina de la Trinidad si tienen los libros del Antiguo Testamento, que es la Torá, el Ketubim, los profetas, la Torá y los libros de sabiduría, el Antiguo Testamento? La respuesta es directa. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento como palabra de Dios. Y las implicaciones también son directas. Va así: si no aceptan las revelaciones del Nuevo Testamento, no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, y eso implica que no aceptan nada relacionado con la Trinidad. Lamentablemente, sus corazones fueron endurecidos y se acostumbraron tanto a sus leyes y ritos religiosos que no pusieron atención a lo que era realmente importante. Eso en el tiempo de Jesús, y ahora ocurre de igual manera, porque siguen esperando al Mesías, pero ya llegó. Vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos desde el 36 hasta el 42. Juan 13, 36 al 42. Lo tenemos en la pantalla y nuestras Biblias también. Dice así: el versículo 36 termina hablando Jesús y dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y luego Juan hace esta reflexión, aclaración. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó. Puede haber un error, sí. Capítulo 12, Juan 12, ok. Juan 12, 36 al 42, ¿eso sí? Sí, capítulo 2. Vale. Una disculpa ahí por un dígito que se me fue de más. Entonces Juan hace esta aclaración. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor?
Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, de Jesús. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El precio a pagar por confesar con nuestras bocas a Jesús como nuestro Señor es muy alto. Acordémonos de lo que leímos y escuchamos el domingo pasado en la exposición de la situación con Jesús, Jairo y la hija de Jairo, que nos expuso el pastor. Es por esto que hoy hago un llamado a la oración por el pueblo judío, que está disperso por todo el mundo, y la oración es para que Dios abra sus corazones y quizás por medio de nosotros, que somos sus herramientas, se conviertan y sea glorificado el nombre de Dios aún más. Romanos 11:23, Pablo dice de esta manera: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Amén. Ahora, dejando este tema a un lado por ahora, recordemos el concepto de la revelación progresiva. Según lo que habíamos comentado, en la parte final tenemos que dice que la revelación final del Señor llegó en la encarnación de su Hijo y los escritos apostólicos que explican su persona y obra. Y una de las tareas de la semana pasada era leer este versículo, Hebreos 1 y 2, los dos versículos que los tengo aquí, que dicen de la siguiente manera. Analicemos. Bueno, leamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Vamos ahora sí con nuestro intento de responder a la pregunta que nos hicimos muy al principio, la primera de todas, la que originaba el resto de preguntas, que ¿qué es la Trinidad? Y para poder lograr llegar a una respuesta aceptable, nos hicimos más preguntas. Y hemos dado respuesta a las dos primeras. Y para ser mínimamente coherente con lo que dije antes acerca de llevar o no la razón, hice una corrección a la lista. Cambié la última pregunta, que es ¿quién está equivocado por qué debemos defender? La primera pregunta para hoy es esta. ¿Por qué la Trinidad es importante? Respuesta. La Trinidad importa porque el Evangelio importa. Esta es la respuesta. Vamos a profundizar un poquito. Yo podría dar fácilmente las siguientes razones. Primera razón. La Trinidad es importante porque en la gran mayoría de las iglesias se enseña que es importante. A esto lo llamamos tradición. La Trinidad es importante porque no es un tema de la hora, sino que se viene defendiendo desde el siglo II. Y la Trinidad es importante porque cuando lees la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, todo indica que Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen que ser lo mismo, de lo contrario dejaríamos de ser monoteístas. Ok, he ordenado estos argumentos de peor a mejor, según mi opinión. Sin embargo, ninguno de ellos me parece acertado. A todos les falta algo y todos tienen algo en común. Lo que todos tienen en común es que yo los puedo entender. O sea, que caben en mi cabeza. Quizás en el tercero ya hay un poco de problemas y de discusión doctrinal, pero al menos los dos primeros les puedo dar la razón. Pero lo que les falta a todos es todo. Vamos a ver.
es que ¿quién se atreve a intentar siquiera encapsular o encasillar o rodear los conceptos o lo que es la Trinidad, que es Dios? ¿Dónde cabe Dios? Por cierto, ese Dios que cabe dentro de una caja, quizás de tu caja, seguro estoy de que el Dios de la Biblia no es. Ay, cómo somos los seres humanos, ¿no? Siempre hacemos lo mismo, siempre queremos tener la razón, queremos saberlo todo, queremos ser como Dios. La Trinidad importa porque el Evangelio importa. Sí, quizás todo es un poco confuso cuando intentamos ver a la Trinidad usando solamente el Antiguo Testamento. Pero absolutamente todo cambia cuando Jesús llega a nuestro terreno. ¿Cómo así? Pues porque empezó a hacer un montón de cosas revolucionarias. Jesús es el dolor de cabeza principal para todo aquel que quiera refutar el cristianismo y dejarlo sin validez, tanto histórica como intelectual, como espiritual, como filosóficamente. Y eso a mí es uno de los detalles que me parecen maravillosos. La Trinidad importa porque un día bajó Dios y dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién tiene autoridad para decir eso sino Dios? Juan 3:16, que lo tenemos aquí, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y sí, Jesús lo cambió todo, y lo cambió radicalmente. Repaso de la vida de Jesús. Jesús nació, creció, aprendió el oficio de su padre, iba a la sinagoga, vivía su vida como un judío, comenzó su ministerio en unas bodas, hizo incontables milagros que no cabrían en un libro, dice el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan. Predicó el reino de Dios, se llamó a sí mismo unigénito de Dios, causó la mayor polémica de la historia de la humanidad, lo odiaron, lo hirieron, lo matamos en una cruz. Resucitó al tercer día y subió a sentarse a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Envió apóstoles, predicaron el Evangelio, que es todo lo que acabo de decir. Estos apóstoles predicaron el Evangelio, escribieron cartas, recibieron el Espíritu Santo, que fue prometido por Dios, y lo envió Dios. Y por último, Jesús mismo es, junto con Juan, el autor para escribir sobre lo que ha de venir. O sea, lo que se lee en el Apocalipsis. Hacer caer o derrocar u ocultar una verdad tan grande no es posible. Es la verdad y ha sido revelada. Jesús debería realmente ser suficiente para dar por cerrado cualquier argumento contra la Trinidad. Ciertamente cuando Dios nos da su palabra y la tenemos en nuestras manos, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, que la compliquemos innecesariamente, o que Dios no nos revele todo de golpe, o que el Espíritu Santo nos convenza de nuestro pecado con un par de collejas espirituales. Y el problema del ser humano, como vengo diciendo, es que es testarudo, es avaro, siempre tiene sed de conocimiento, siempre quiere llevar la razón a toda costa y siempre quiere ser como Dios. Como ya estamos ahora en condiciones y hemos aprobado el Nuevo Testamento por el simple hecho de Jesús, permítanme traer de vuelta la primera pregunta que respondimos. ¿Qué significa la Trinidad? A la luz de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es la doctrina de que Dios es uno en esencia y subsiste en tres personas. Permítanme cambiar la pregunta porque la respuesta es mejor a esta pregunta. ¿Qué es la Trinidad?
esa respuesta encaja mejor. Ahora, espero que estén listos porque vamos a remontarnos a los primeros siglos del cristianismo y vamos a hacer un repaso de historia. Uno de los primeros problemas de la iglesia primitiva era que todas las iglesias hacían como bien podían. ¿Por qué? La razón histórica principal de esto es que los cristianos pasaron de ser brutalmente perseguidos a ser abruptamente aceptados por el Imperio Romano. Entonces, el cristianismo pasó de ser predicado a escondidas de los romanos a ser literalmente la religión oficial del imperio. Posteriormente es cuando los cristianos comienzan a ver y a arreglar sus diferencias entre ellos mediante concilios y tratados. Antes de terminar de comprender adecuadamente la respuesta a la pregunta ¿qué es la Trinidad?, ya con la cosmovisión de ambos testamentos, vamos a hacer un repaso muy rápido de los primeros siglos que tienen información muy importante. Yo considero que es muy importante. Aquí tengo una línea del tiempo. Si están muy atrás quizás no lo puedan ver, pero yo voy a leer para ustedes. Tenemos en el siglo I, en el año 33 aproximadamente no es una fecha certera, pero podría ser, muerte y resurrección de Jesús, posteriormente Pentecostés. En el año 35 empieza el ministerio de Pablo aproximadamente. ¿Y quién eran sus primeros perseguidores? Los judíos. Claro que también perseguía el imperio, pero los primeros en perseguir eran los judíos, porque no querían saber nada de Cristo y el Mesías. Y ¿cómo? ¿Qué dices? ¿Estás loco? En el año 54 aproximadamente tenemos a Nerón, que comienza su gobierno. Durante su gobierno tenemos el martirio de Pablo y de Pedro, según la tradición. En el año 70 tenemos el sitio de Jerusalén, donde los romanos invadieron, destruyeron, no quedó piedra sobre piedra del templo. En el año 81 comienza el gobierno de Domiciano, que puso esta ley, atención, que ningún cristiano una vez traído ante un tribunal quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Duro. En el año 90, el Imperio Romano era muy poderoso y esta ley se hacía cumplir. Imagínense cómo tenían que vivir los primeros cristianos. En el año 95 aproximadamente, Juan es exiliado a la isla de Patmos y sabemos lo que pasó en la isla de Patmos si leímos el Apocalipsis. Hasta aquí los hechos del primer siglo. Vamos a empezar con los del segundo y el tercero. Los voy a resumir en 3 cosas importantes: más persecuciones, martirios, establecimiento de reglamentos de la iglesia en general, que los podemos ver tanto en nuestras iglesias como en la iglesia católica. También Tertuliano de Cartago habla de la palabra Trinidad por primera vez. Y en general se empieza a expresar con palabras extrabíblicas aquello que la Biblia enseña, como por ejemplo la deidad de Jesús o la Trinidad. Y como fecha importante a recalcar, en el 293 comienza la primera tetrarquía romana. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Se dividió en 4 en el 293 y empezaron a gobernar 4 reyes al mismo tiempo. Un poco peligroso eso. Y ya vamos a ver qué es lo que pasa después. En el siglo IV, en el año 306, no mucho tiempo después, Constantino I es proclamado emperador de Roma. Quédense bien con este nombre, Constantino I. Porque en el año 312 pasa que Constantino I vence a uno de sus oponentes luego de haber tenido una visión en la que veía a Jesús, donde se le revelaba cómo ganar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que gana y que se convierte al cristianismo. ¿Y qué pasa si un emperador se convierte al cristianismo? Pues que pone fin a las persecuciones. Entonces, en el año siguiente, en el 313,
se dicta el Edicto de Milán, en el que se da libertad de religión en el Imperio Romano. Y esto nos lleva, ahora sí, al acontecimiento importante, el primer concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia. ¿Y por qué es importante? Vamos a verlo. Hemos terminado la historia, nos quedamos con que llegamos al primer concilio de Nicea. Y vamos a volver a nuestras queridas preguntas. Veamos la que toca. ¿Qué dicen los que no opinan lo mismo? O los que no opinaban lo mismo en ese caso, en ese tiempo. Hasta ahora hemos visto que los que no opinaban lo mismo sobre la Trinidad y sobre el cristianismo en general eran los judíos, especialmente los escribas y los fariseos, y el imperio. Unos porque no aceptaron a Jesús como el Mesías, y los otros porque no querían obstáculos políticos que impidieran el crecimiento de la popularidad del imperio y de su régimen. Pero no eran los únicos. Tristemente, no eran los únicos. Resulta que dentro del cristianismo, mismamente, habían opositores a la doctrina de la Trinidad. Y en muchas cosas no había un consenso entre las iglesias que ya habían empezado a madurar. Ahora, podemos distinguir muchos grupos que decían muchas cosas, pero voy a mencionar solo 3 de ellos que me parecieron importantes y que tenemos que tener en cuenta en la actualidad. Vamos a empezar, bueno, los voy a nombrar marcionistas, arrianos y modalistas, y vamos a empezar con el primero. El marcionismo. Vamos a ver. El culpable de esta corriente fue uno que se llamaba Marción de Sinope, y sus errores teológicos tuvieron una raíz principal. Él se negaba a creer que el Dios del Antiguo Testamento fuera el mismo que el Padre del Señor Jesucristo. Marción no podía creer en un Dios lleno de ira, así que prácticamente desechó el Antiguo Testamento, lo tiró, dijo no, esto no es. Y creó su propia versión del Evangelio de Lucas y versiones editadas selectivamente de las epístolas de Pablo. Y cuando terminó con su trabajo de copy-paste, pues ya tenía lo que quería, un cristianismo de un Dios de bondad, un Dios que no tiene ira y no se sabe nada del infierno. ¿Le suena de algo? Sí. Esta herejía negaba la Trinidad porque argumenta que Dios Padre e Hijo no compartían una misma esencia. Vamos con el arrianismo. Esta corriente fue la causa más controversial de todas, haciendo que Constantino I tome la decisión de llamar al primer concilio ecuménico de la historia del cristianismo. Así de importante es. Para Arrio de Alejandría, Jesucristo era el Hijo de Dios, fue engendrado en algún momento por Dios Padre. Según él, Cristo no existió siempre, sino que fue engendrado por Dios Padre en algún momento después de que comenzara a existir el tiempo, por lo que no era coeterno con el Padre. En otras palabras, el arrianismo sostenía que el Hijo era distinto del Padre y por lo tanto era inferior a él. En esta herejía no cabe ninguna Trinidad. Y por último, el modalismo. Esta corriente enseñaba que solo había un Dios que se manifestaba en distintos modos dependiendo de la época, como si de un actor de teatro se tratase. Como Padre en el Antiguo Testamento, como Jesucristo durante los Evangelios y como Espíritu Santo ahora con nosotros, con nuestra época. Entonces, cuando era una de estas personas, o modos, porque no cabe la palabra personas, cuando era uno de estos modos, no era los otros dos, era uno solo y nada más. Entonces, esta herejía negaba la Trinidad
porque no reconocía la independencia de las tres personas. Entonces, este fue uno de los varios consensos a los que se llegó en el primer concilio de Nicea. Vamos a leer el credo de Nicea y quiero que pongan atención a lo que está en negrita, porque es lo que nos concierne a nosotros sobre la Trinidad. Este es el famosísimo credo de Nicea, al que muchas iglesias se sujetan. Y dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Sigue así: el cual, he recortado una partecita, vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y aquí habla del Espíritu Santo. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Y bueno, en la última parte ya no dice nada acerca de la Trinidad. Por último, quiero que lean y sepan la siguiente declaración. Con esto acabo. Dice así, espero que lo puedan leer. Si lo puedes hacer más grande, Mafer, por favor. Dice: creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, personal, eterno, perfecto en justicia, infinito en poder, sabiduría y bondad, hacedor, sustentador y árbitro supremo de todo cuanto existe en el cielo y en la tierra, indeciblemente glorioso en santidad, digno y merecedor de todo amor, adoración, confianza y obediencia, y que en la unidad de la divinidad existen tres personas, que es la Santa Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Importante: distintos en el desempeño de oficios, pero iguales en sustancia, atributos divinos y gloria. Y las tres personas armonizan en la gran obra de la redención. Y como sustento bíblico tenemos Juan 17:3, Éxodo 20 del 2 al 3, Deuteronomio 4:39, Mateo 28:19 que lo hemos leído, y 2 de Corintios 13:14 que es parecido a Mateo 18:29, con palabras de Pablo. Y como tarea, van a revisar esta declaración y estos versículos, a ver si encaja. Esa va a ser la única tarea. Esta declaración se encuentra, para su información, en los estatutos de la Iglesia Bautista Bíblica de Móstoles, en el capítulo 3, artículo 6, apartado A, del Dios verdadero. Ok, para concluir, ahora sí, esta segunda parte del estudio, vamos a repasar los conceptos y herramientas de las cuales hemos hecho uso. Hemos visto primero por qué los judíos no creen, y hemos hecho uso de la revelación progresiva que estudiamos la semana pasada. Hemos hecho un resumen muy resumido de la historia de los primeros cristianos, de los primeros 4 siglos, bueno, los primeros 3 y un poquito más. Hemos respondido a la tercera pregunta, que es: ¿qué dicen los que no opinaban lo mismo de la Trinidad? Que son los marcionistas, arrianos y modalistas. Hemos visto definiciones de ellos, de qué es lo que pensaban. Y finalmente hemos repasado el credo de Nicea y hemos leído la declaración de fe de esta iglesia. Una parte. Ahora, como conclusión, quiero que respondamos nuevamente a nuestras 2 preguntas de hoy. Entonces, ¿por qué la Trinidad es importante?
que el Evangelio es importante. ¿Y qué decían los que no opinaban lo mismo? Decían de esta manera: que Jesús no es Dios y que es el primero creado y que es inferior a Él. Que Dios no es el mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento. Y que Dios se manifiesta en tres maneras. Usan esta palabra normalmente, se manifiesta en tres maneras, siendo solo una persona, como si fuera un actor de teatro. Ok. Y ahora, antes de concluir la conclusión, quiero que recordemos nuestra respuesta a la primera pregunta de todas, como la pregunta primordial: ¿qué es la Trinidad? Repasemos la respuesta porque para la siguiente semana necesitamos esta respuesta. A la luz de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es la doctrina de que Dios es uno en esencia y subsiste en tres personas. Aún no sabemos bien el significado de la esencia y de la subsistencia, pero con lo que hoy hemos estudiado, esto nos va a servir para la semana que viene, Dios mediante, en la que estaremos respondiendo a la última pregunta, que es: ¿qué debemos saber y defender? Entonces nos adentraremos un poco más en el significado de las palabras y repasaremos todo lo que hemos estado estudiando. Haremos uso de todo. Por eso es solo una pregunta. Ya había dicho la semana pasada que yo no soy quien para dar o para quitar la razón, pues yo no poseo todos los conocimientos suficientes sobre estos temas, y mucho menos sobre estos temas, porque, como había dicho antes también, la Trinidad es insondable. Dios es insondable. Las preguntas son muchísimas y las respuestas son poquísimas. Y como bien decía mi querido amigo Job, he aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y yo no lo entenderé. Ahora permítanme terminar con este pasaje de las Escrituras que se encuentra en Job, capítulo 11, versículos 7 y 8, donde Sofar Naamatita, un amigo de Job, le responde a Job a sus quejas y le dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Gracias, Todopoderoso Dios. Sé exaltado para siempre y seamos nosotros maravillados por tu perfección, si así es tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.